Gracias por estar acá para escuchar al profesor Guillermo Koch, que ha querido iniciar este ciclo que se inscribe dentro del proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, consagrado a Lima Milenaria, con una conferencia titulada Lima Incaica y la Conquista Española, el caso de Puruchuco. Yo tengo el privilegio de conocer a Guillermo Koch desde el año 70, porque somos compañeros de estudios, no es por eso que él está acá, sino porque durante estos años yo he seguido su trabajo y soy consciente del interés que tiene para todos los que se interesan justamente en la larga perspectiva de nuestra ciudad. El señor Koch ha hecho estudios en la Universidad Católica de Historia y de Antropología y ha enseñado en la Católica en esas disciplinas. En los años 70 trabajó también en el Museo Nacional de Historia, donde hizo investigación, antes de partir a los Estados Unidos, a la Universidad de California específicamente, donde trabajó durante 16 años. En particular en el Museo Fowler de esa universidad consagrada a la historia cultural. Es en California que orienta sus intereses hacia la arqueología, manteniendo la perspectiva del historiador y del antropólogo que había tenido antes por su formación universitaria. Vuelve a Lima a finales de los años 90, desde entonces se ha zambullido primero en las instituciones públicas de nuestro Estado, es decir, tanto el Ministerio de Educación como el de Cultura, ha vivido el tema de la arqueología desde el punto de vista del Estado, antes de orientarse como responsable de una empresa privada de consultoría, de asesoría y de gestión de proyectos arqueológicos. A ese título, yo estoy impresionado por los proyectos en los que ha trabajado, creo que son en más de 24 provincias de nuestro país, por lo menos las que yo he contado, en las que ha sido movilizado para ver qué hay acá como restos arqueológicos, qué se puede autorizar o no como inversión. No solamente provincias fuera de Lima, sino que dentro de la provincia de Lima ha sido activo en una cantidad de lugares, cada uno de los cuales sería apasionante saber cómo hace un arqueólogo que tiene una formación histórica y antropológica para, por ejemplo, determinar en el espacio que va desde la Herradura hasta la Chira qué hay ahí como restos arqueológicos. Nosotros conocemos eso, pero ¿cómo se sabe si hubo ahí antes construcción, si hubo actividad humana que haya dejado restos que sean importantes en algún momento dado conocer? Por eso es apasionante poder interrogarlo sobre esta cantidad de lugares diferentes, lugares que él ha sabido por lo demás difundir con medios audiovisuales, porque ha sido consejero del National Geographic, en particular de numerosas grabaciones, películas sobre estos temas. Quiero destacar en esta enorme multiplicidad de proyectos aquel que él ha preferido para ser el hilo conductor de su exposición de hoy, que es el de Puruchuco. Nosotros como limeños o como personas que vivimos acá, sabemos que Puruchuco es uno de los grandes centros arqueológicos de nuestra ciudad, del área urbana. Sabemos que ha sido reconstruida por la obra de un aficionado, en realidad no era un arqueólogo, el señor Jiménez Borja, que puso un empeño duradero durante décadas y que está enterrado finalmente ahí en Puruchuco. Pero no se sabía o no se descubrió un cementerio vinculado a este sitio arqueológico Puruchuco hasta que Guillermo Koch entró en acción ya en los años 2000. Pero me detengo acá porque ese es el tema de su exposición. Yo quiero simplemente decir que estando muy lejos de nuestro país, yo tuve los ecos de la noticia internacional que hubo cuando se descubrió en ese cementerio el que creo que sigue siendo el único indígena hallado en América, es decir, incluido México, Guatemala y Perú, muerto por bala. Es decir, el único indígena del que tenemos evidencia de que ha sido muerto por un español
en 1536. De manera que eso es lo que yo sabía de su trabajo. No sé si estoy omitiendo referencias importantes, pero en todo caso te dejo la palabra, Guillermo, a ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, el Centro Cultural ha tenido la gentileza de invitarme para presentar el caso de Pruchuco. En una época, en un contexto, ¿no?, en el que Pruchuco está en el pensamiento, está en la encrucijada, ¿no?, por su conservación. Ese tema lo vamos a ver ligeramente hacia el final, ¿no? El tema principal que vamos a tratar hoy día tiene que ver con Pruchuco, ¿no?, como sitio representativo durante el horizonte tardío, durante la presencia inca en la costa peruana. ¿Me permites el...? Acá tienes, Guillermo. No, Sí, gracias. Lo que voy a hacer es cambiar mi ubicación para dar de frente al doctor Carballo, ¿no? Es uno de los sitios importantes en el Valle de Lima. Es una de esas joyas, ¿no?, arquitectónicas. Hasta pocos años atrás, cuando hablábamos de Pruchuco, hablábamos del palacio. Este palacio reconstruido por don Arturo Jiménez Borja en los años 50, entre el 56 y el 62, y también nos referíamos al Museo de Sitio de Pruchuco, un importante museo de sitio hoy un poco pequeño, ¿no?, para las colecciones que tiene y para su capacidad de mostrarnos la historia del Valle del Rímac. ¿Y qué sabíamos de Pruchuco? Nos decían que era un edificio que se había construido durante el intermedio tardío y que había tenido ocupación durante el periodo inca. Posteriormente, durante el horizonte tardío. Posteriormente, hemos encontrado que Pruchuco tuvo ocupación probablemente hasta principios del siglo XVIII, ¿no? Ya no como palacio, ya no como residencia de un noble local, sino más bien como residencia de hacendados, como residencia de mayordomos de las tierras clericales que habían en los alrededores. Sobre la Lima incaica teníamos también una impresión diferente, una imagen distinta, ¿no?, durante los 80s y durante los 90s. Sabíamos que el Valle de Lima había sido conquistado por Tupac Yupanqui, pero un Tupac Yupanqui que todavía no era Sapa Inca, todavía no era el gobernante, todavía no era el emperador, era, entre comillas, un príncipe. Se dice que Tupac Yupanqui conquistó el Valle de Rímac hacia 1471, 1472. Eso dudamos mucho porque demasiada conquista para tan poco tiempo. Se habla mucho de las conquistas del 71, 72. Físicamente, Tupac Yupanqui no podría haber tenido tanto tiempo. Es posible que la conquista inca, como lo sugirió Daniel Guerrero ya hace más de una década, se haya producido antes de 1471, antes de 1472. Teníamos también una imagen de una conquista inca violenta, teníamos la imagen de un gobernante, ¿no?, inca centralizado que gobernaba, que controlaba a las élites, a las clases altas, a las clases dominantes, a los curacas. Y estos curacas controlaban al pueblo, controlaban la producción, controlaban todas estas cosas. En ese sentido, nuestros trabajos en Pruchuco han demostrado algo ligeramente diferente. La presencia inca en el valle, ¿no?, de el Rímac ha sido siempre más visible en algunos sitios, tales como Pachacamac. En Pachacamac tenemos, ¿no?, el famoso Ayahuasmi, que hoy día lo llaman Templo de la Luna,
¿no? Que también se trata de una reconstrucción más que una restauración, donde vemos la doble jamba, los elementos tradicionales de la arquitectura inca, que son diagnósticos de la presencia y de la influencia inca. El otro sitio importante donde también se ha recuperado gran cantidad de información sobre la presencia inca en el Valle de Rímac es el sitio de Armatambo, o lo que fue el sitio de Armatambo. De Armatambo, es de la Huaca San Pedro, solamente quedan 4 huacas, todo lo demás hoy día está construido, está poblado, ha sido invadido entre los años 60 y aún continúan las invasiones. Sin embargo, es uno de los sitios más representativos de la presencia inca. Y tenemos el Palacio de Puruchuco. El Palacio de Puruchuco que, como decíamos, fue la residencia de un noble local, ¿no? Durante el Horizonte Tardío. Dentro del Palacio de Puruchuco también podemos reconocer algunos de los elementos de influencia inca. Estas son 2 vistas del patio principal de entrada al palacio y, ¿no? Aquí tenemos una portada de doble jamba, que sale hacia la terraza, una terraza bastante interesante y bastante única que existe en esta estructura. Más allá, ¿no? de este elemento arquitectónico y un par de otros detalles, durante los trabajos de don Arturo Jiménez Borja no fue posible, ¿no? aseverar una presencia más fuerte, más profunda de la influencia de la presencia inca en la región. Al momento de la conquista inca, ¿no? los cronistas nos dicen que habían 2 regiones que nos interesan en este momento: el valle bajo del río Rímac y el área de Pachacamac. Con la conquista de Tupac Yupanqui, Pachacamac, la parte baja del río Chillón, y, ¿no? la parte sur del valle bajo del río Rímac se convierten en una sola gobernación, cosa que no parece exacta, que no parece que ocurrió de esa manera, pero que sin embargo sí refleja una relación estrecha entre el Valle Bajo del Rímac con el sitio de Pachacamac. El Valle Bajo del Rímac aparentemente estuvo dividido, ¿no? por el río Rímac en 2 grandes señoríos, en 2 grandes curacazgos. Nos interesa la parte sur que estaba dividida en 4 curacazgos, en 4 señoríos: el de Lati, ¿no? el de Sulco, que era el más grande, el de Huatca y por último el de Malanca, que incluía Pitipiti de María Rostorowski, que incluía lo que es hoy día el Callao. La parte norte del Valle del Río Rímac estaba más vinculada con el Chillón y con la sierra hacia Canta. Esta es la situación que encuentran los incas al momento de la conquista. Una conquista que no fue una conquista violenta, una conquista que fue una conquista negociada, una conquista diplomática. Podemos imaginarnos al inca o al príncipe Tupac Yupanqui con un gran ejército, entre comillas, probablemente 5.000 a 10.000 hombres armados, entrenados, cosa que no existían en estos señoríos, sentándose a negociar con los curacas locales y diciéndoles: señores, aquí hay 2 posibilidades. Primera posibilidad, ustedes aceptan, ¿no? incorporarse al Tahuantinsuyo, aceptan la Pax Incaica, aceptan, ¿no? que nosotros gobernemos, ¿no? a cambio de eso, ¿no? ustedes van a recibir los beneficios de tener, por ejemplo, acceso, ¿no? a recursos sumamente alejados. La paz con sus vecinos está garantizada. Lo único que tienen que hacer ustedes es, por un lado, acatar las directivas del Cusco y por el otro, ¿no? cedernos unas tierritas y cedernos unos yanaconas, unos trabajadores